estamos en la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y hoy, en serio, estamos de manteles largos. Hoy nos visita un escritor que es muy reconocido, pero además muy querido, el maestro Evodio Escalante, y lo acompaña la maestra María Guadalupe Rodríguez. Sean bienvenidos. Ellos nos van a presentar el libro titulado Irradiador, revista de vanguardia. Es un libro muy importante que rescata el pensamiento de aquellos actores del estridentismo. Y bueno, como saben, esta feria está dedicada también al tema del estridentismo, y pues nos quedamos con la maestra María Guadalupe y el maestro Evodio Escalante. Adelante. Muchas gracias, Beatriz. Pues es un gusto poder estar aquí en esta feria, aunque sea de manera virtual, pero yo creo que lo importante es seguir con estos eventos, ¿no? Que además nos pueden acercar a mucho más personas. Y bueno, como ya comentó Beatriz, la verdad es que es un gusto presentar al doctor Evodio Escalante. Como ustedes saben, él es originario de la ciudad de Durango, ensayista, poeta, y es doctor en Letras Mexicanas por la UNAM. También ha sido miembro fundador de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde estuvo laborando hasta hace poco, que decidió jubilarse. Sin embargo, bueno, él sigue con estos temas que siempre han sido de interés, ¿no? Es, bueno, especialista en varios escritores mexicanos como Octavio Paz, Gorostiza. Bueno, ahí él, la verdad es que es un estuche de monerías. Y además es una persona que tiende a comentar y a platicar sobre los autores de una forma en el que uno, perdón, queda fascinado, ¿no? Con sus temas, sus pláticas que nos comparte. Y bueno, uno de los temas importantes a los cuales también se ha dedicado, pues es justamente este tema del estridentismo. Y él, en su búsqueda por tener más información, logró juntar los tres periódicos, los tres números nada más que se hicieron sobre la revista Irradiador. Y bueno, logramos pues tener todos los ejemplares en los números completos, y pues hicimos una edición facsimilar de esta revista. Pero le voy a ceder la palabra al doctor Escalante para que nos cuente más sobre el tema, sobre esta búsqueda y cómo logró juntar estos tres números. Adelante, doctor Escalante. Sí, bueno, antes que nada, pues un saludo a la Universidad de la Ciudad de México, que cumple 20 años. También el estridentismo cumple años este 2021. Son los 100 años de la aparición del manifiesto actual que firmó Manuel Maples Arce y que fue una especie de parteaguas. A partir de entonces, pues la literatura mexicana cambió, se modernizó, se actualizó. Y bueno, también quiero antes que nada saludar a la licenciada Guadalupe Rodríguez, que además, pues ella al frente del departamento editorial en la UAM Iztapalapa, apoyó de manera decidida y muy inteligente la aparición de este libro, que es el que estamos presentando. En este libro se reunió los tres números que llegaron a salir de la revista Irradiador, que para mí es un momento de consolidación, digamos, del estridentismo como un movimiento artístico revolucionario en el México de los años 20. Las vanguardias son efímeras, duran poco tiempo, pero las huellas que dejan en la cultura, pues se continúan sintiendo décadas y décadas después. La literatura mexicana sin el estridentismo sería otra cosa. Y en efecto, yo me dediqué a estudiar el estridentismo en parte porque percibía yo una especie de hostilidad muy fuerte en contra de Maples Arce y sus seguidores. Me acuerdo que hace ya muchísimos años abrí un diccionario de literatura que había publicado la UNAM y busqué la entrada a Manuel Maples Arce, y la entrada decía
Fíjense, estoy hablando de un diccionario, no de una revista sectaria. Un diccionario que se supone va a ser objetivo. La entrada Manuel Maples Arce decía, incurrió en una pretendida vanguardia llamada estridentismo que dejó muy pocos frutos en la cultura. Y me llamó la atención la utilización de este verbo, ¿no? Incurrió, como quien incurre en un fraude, como quien comete un delito, ¿no? Y eso mi espíritu un poco Contreras me obligó a estudiar el estridentismo. Debo decir que no he sido yo el iniciador de esto. En la literatura, pues sabemos que la poesía viene de la poesía. La investigación literaria también viene de otra investigación literaria anterior. Y no se puede hablar en México del estridentismo sin rendirle un reconocimiento afectuoso y admirativo al ya fallecido Luis Mario Schneider, porque él desde los años 60 estuvo impulsando el conocimiento del estridentismo, lo investigó, hizo recopilaciones, hizo publicaciones. En realidad yo estoy retomando una estafeta que había defendido con mucha energía y con mucho entusiasmo este investigador argentino, pero que se volvió mexicano porque acá se quedó a vivir. Y es un estudioso que además también trabajó a Octavio Paz, a Pellicer, en fin, un investigador muy completo. Pero sin él no estaríamos aquí. Lo menciona también por lo siguiente, porque él da noticia en alguno de sus textos de la revista Irradiador. Pero dice, la he buscado por cielo, mar y tierra, en todos los archivos y bibliotecas donde pudo haber estado esa revista y no he encontrado un solo ejemplar de la misma. Me pregunto, dice el propio Luis Mario Schneider, si la revista no es una suerte de leyenda urbana, de una mitología de la vanguardia que se esparció como un rumor, pero que nunca existió. Entonces estaba la espinita de que, bueno, Irradiador, ¿existió o fue una especie de fábula o de comentario de café que después se distorsionó con el paso del tiempo? Luego se supo que en Hawái hay una fundación Jean Charlotte, que fue muy cercana a los estridentistas, y que ahí había ejemplares de esta revista. Yo traté de comunicarme a la Fundación Jean Charlotte, pero nunca me contestaron. Pero justamente en una estancia que tuve en la Universidad de Houston, en Texas, encontré un libro publicado por los alemanes de la editorial Ferbert que recopilaba muchos textos de las vanguardias latinoamericanas. Y para mi sorpresa, allí encontré un texto de Arqueles Vela, el narrador, pero también teórico e ideólogo del estridentismo, un texto que se llama El estridentismo y la teoría vanguardista, algo así. Y reproducía el texto y además en la nota al pie de página decía, tomado del número 2 de Irradiador de noviembre de 1923. Para mí fue una demostración contundente de que no era una leyenda urbana, de que la revista en efecto había existido. El problema era cómo localizar ejemplares. Hablé con José Luis Martínez, que había hecho una labor muy amplia de publicación de revistas literarias cuando él fue director del Fondo de Cultura Económica. Él no tenía rastro de lo mismo. Se decía que Monsiváis podía tener un ejemplar, pero había obstáculos por aquí, por allá y más allá. Hasta que me acordé que yo tenía el privilegio, y creo que lo sigo teniendo, de la amistad de Salvador Gallardo, nieto del poeta estridentista del mismo nombre, Salvador Gallardo, que fue uno de los fundadores del estridentismo. Y platicando con él una vez, yo le dije, oye, Salvador, en los archivos familiares, ¿no tendrás tú ejemplares de esta revista? Y recuerdo que me contestó de manera muy clara, muy contundente, mira, me parece que tenemos
dos números y un número 0. Pareciera entonces que la colección estaba incompleta, pero le dije, bueno, ¿por qué no nos vemos la semana que entra? Revisamos el material. Y así sucedió, nos reunimos una semana después y los materiales que me traía Salvador eran los 3 números que históricamente aparecieron de la revista Irradiador. Nada más que lo que él llamaba el número 0 era el número 1. Pero, digamos, esto lo sabe muy bien Lupita, la edición de Irradiador se hacía a 2 tintas, cuando menos en la portada. Y justamente había una especie de número defectuoso al que Salvador Gallardo llamaba un número 0. Y es que le faltaba la tinta de color donde aparecería el nombre de la revista Irradiador y también número 1, ¿no? Pero fuera de eso, Salvador tenía el archivo completo de la revista. Entonces, el paso obligado pues era, esto lo tenemos que publicar. Yo como investigador literario, pues sí, tengo quiérase que no, en lo que andas buscando en los archivos, releyendo materiales, pues he llegado a hacer algunos descubrimientos o hallazgos personales, pero yo creo que si un hallazgo hemerográfico he realizado yo en mi vida, pues es haber encontrado esta revista que estaba perdida y que en realidad sí es un eslabón importante porque muestra el vigor del estridentismo a principios de los años 20. Hay que decir que la revista era co-dirigida. Teníamos a Manuel Maples Arce como director de la revista, pero comparte esa responsabilidad ni más ni menos que con Fermín Revueltas, uno de los iniciadores del muralismo, un artista militante revolucionario, hermano de Silvestre Revueltas, por lo tanto, pero la cercanía con Fermín, que además se encargaba del diseño gráfico de la revista, de diseñar las portadas, de escoger los materiales pictóricos que se van a utilizar, pues demuestra la vinculación del estridentismo con las otras disciplinas artísticas. Queda muy claro, teniendo Irradiador en la mano, queda muy claro que el estridentismo está muy ligado tanto a los artistas plásticos como podemos suponerlo, y yo creo que la suposición es muy correcta, también con algunos músicos. Posteriormente, muchos años después, se ha descubierto que Silvestre Revueltas tiene un poema sinfónico, se llama Troca, basado en un libro de cuentos del estridentista Germán Liszt Arzubide. Así es que el estridentismo no es solo poetas y narradores, sino que también incluye pintores e incluye músicos. Y justamente otra de las novedades realmente espléndidas del primer número de Irradiador es que se abre con un caligrama, o sea, una especie de poema visual o caligráfico, ¿no? Escrito ni más ni menos que por Diego Rivera. Entonces, incluso tenemos un elemento más para afianzar el vínculo de los escritores estridentistas con el movimiento muralista que iba a surgir unos meses después, porque justamente en esos días empieza Diego Rivera a pintar los murales en la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues hay una serie de aspectos interesantes en Irradiador. El primer poema de Jorge Luis Borges que se publica en México, pues no se publica como han dicho algunos críticos en la revista Contemporáneos, en el 28 o 29, no. Se publica en 1923 en la revista de Maples Arce. Y es que Maples Arce era amigo personal de Borges. Se carteaban, intercambiaban información. Otra de las cosas que se podrían señalar de la revista Irradiador es que contiene algunos ejemplos de poesía visual.
muy poco estudiada en el país, pero es una forma de la poesía que rompe con ciertos parámetros, ¿no? Hay un poema, una marimba, y entonces la tipografía imita la imagen de una marimba en una vecindad, digamos, ¿no? Entonces, pues qué bueno que se sepa que Irradiador no es una leyenda urbana, sino que existe, y qué bueno que la UAM Iztapalapa decidió hacer esta edición. Incluso me parece que hubo alguna reedición, que el primer tiraje se agotó. Lupita, ¿no nos podría usted contar un poquito? Sí, así es. En realidad se hicieron dos ediciones, una en rústico, y como se agotó, pues hicimos una en tapadura. Todavía tenemos ahí ejemplares para quien guste adquirirlos. Están disponibles en la página de la UAM. Entonces sí, ahí tenemos, pues es que finalmente es un tema muy interesante. Hay muchos estudiosos no solamente en México, creo que en varias partes del mundo, gente que le interesa el estridentismo. Y este asunto de que era una leyenda urbana y de repente, pues parece que ahí está, la leyenda urbana desaparece, ¿no? Y aquí tenemos por fin los 3 ejemplares de esta revista, pues en realidad sí fue algo muy, muy importante. Entonces, pues a los que quieran adquirirlo, ahí está disponible. No sé si a lo mejor en un futuro muy cercano podamos también tener una versión electrónica de este libro para que pueda llegar a más lugares, ¿no? Ahora a partir de la pandemia, pues justamente muchos de los libros, más que impresos, estamos haciendo libros ya electrónicos para que puedan llegar a más lugares, no solamente en México, o a veces, bueno, sí se exportaban a América Latina, pero era como más difícil. De esta forma, pues más especialistas interesados en el tema pueden tener acceso a estos trabajos de investigación que se hacen, y sobre todo, bueno, pues esto que es una joya, ¿no? Para el ámbito de la literatura, de los estudios sobre el estridentismo. Entonces, pues ahí lo tenemos. Y además se sabía que luego los estridentistas emigraron a la ciudad de Jalapa porque Maples Arce hizo un vínculo con Heriberto Jara, el general Heriberto Jara, de una notable trayectoria dentro de la izquierda mexicana, y al ser gobernador de Veracruz, manda llamar al joven Maples Arce, que se acaba de recibir de abogado. Parece que le ofrecen ser juez en alguno de los tribunales, pero muy pronto el general Jara se da cuenta de que este personaje tiene talento para más y lo nombra su secretario de gobierno. Al ser secretario de gobierno, que es como el brazo derecho del gobernador, pues tiene carta blanca Maples Arce para realizar también toda una empresa cultural y editorial en la ciudad de Jalapa, y justamente ahí se publica la revista Horizonte, de la cual ya tenemos también una edición facsimilar en el Fondo de Cultura Económica. Pero manda llamar a Germán Lizarzubide para que se haga cargo de esta revista, una revista un poco calcada a lo que era la revista El Maestro de Vasconcelos, pero no solo eso, sino también un importante proyecto editorial donde se incluye la edición, por cierto, en aquel momento era una novela poco conocida, la edición de Los de Abajo de Mariano Azuela. Aunque Víctor Díaz Arciniega, colega investigador de la UAM Azcapotzalco, me ha dicho que él nunca ha podido encontrar un solo ejemplar de esa edición. Damos por sentado que esa edición existió, pero a lo mejor los cambios políticos bruscos, porque se sabe que el general Jara en un momento dado tuvo que renunciar al gobierno por diferencias con el presidente de la República, entonces a lo mejor se quedaron en una bodega y los destruyeron, no lo sabemos. Pero bueno, la buena noticia es que quien quiera conocer el paso de los estridentistas en Estridentópolis, como le llamaron a Jalapa, pues tiene a su mano ya esta edición que hizo el Fondo de Cultura. Pero para mí sigue siendo, lo significativo sigue siendo Irradiador, pues porque se consideraba que era un invento, una fabulación, y hemos
comprobado que ahí está la revista, la cual por otro lado está muy ligada, creo yo, a esa época gloriosa del Café de Nadie, las tertulias que se hacían ahí, con escritores, con músicos, con pintores, Germán Cueto, Germán Lizarzubide como escritor, Salvador Gallardo como poeta también, tenemos a Arqueles Vela, que trabajaba en el periódico, pero que tiene el privilegio de escribir lo que será considerado posteriormente como la primera novela de vanguardia que se escribe en América Latina. En fin, están dejando huella estos estridentistas y esa huella también está presente, por supuesto, en Irradiador. Ya que mencioné al movimiento muralista, tengo que decir que el tercer número de la revista Irradiador, o el segundo, creo que es el segundo, trae en la portada el fragmento de un mural de Diego Rivera. Un mural que, por cierto, causó problemas porque junto a... Exacto, es un mural de los mineros y ahí Diego Rivera había puesto unos versos de Carlos Gutiérrez Cruz, un poeta comunista. Y entonces las autoridades pusieron el grito en el cielo porque era una especie de llamado a la subversión, puesto en verso, ¿no? Y obligaron a Diego Rivera a que borrara esos textos. Pero los estridentistas, en una muestra de solidaridad con Diego Rivera, que hay que decir que fue uno de los grandes impulsores del estridentismo en ese momento, publican esta portada. Sí, la portada se encuentra en el número 2. Entonces ahí la pueden observar y en efecto, pues ya el texto desapareció, ¿no? Sin embargo, bueno, se deja ver también el apoyo al mismo Diego Rivera. Exacto. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Escalante. La verdad es que como siempre es un gusto escucharlo, que nos cuente sobre estos temas y seguramente durante la feria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues habrá otros temas relacionados. Entonces esperemos que todo salga muy bien, que puedan, no sé si vaya a haber alguna sesión de preguntas con el público, pero pues le agradecemos mucho su participación. Fue un gusto y qué bueno que haya esta posibilidad de difundir en otros públicos la existencia de esta revista. Muchas gracias. Maestro Escalante, muchísimas gracias. Gracias por el rescate de esta valiosa revista. Por supuesto, también gracias a la maestra María Guadalupe Rodríguez por haber hecho realidad la publicación de este libro que contiene estos ejemplares de la revista. Gracias a la UAM Iztapalapa por haber aceptado participar en esta feria. Y bueno, los seguimos invitando a que revisen la programación de la feria y que nos acompañen en las actividades que tenemos para ustedes. Pues muchas gracias. Un abrazo. Mucho éxito, abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.